Dios y de la Patria. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio de la Subsecretaría del Interior, mediante el cual responde nota enviada por el señor Franz Peralta Badilla, su excelencia el presidente de la República, exponiendo problemas de seguridad que aquejan el sector Villa Chica, comuna de Antofagasta. Oficio de la División de Gestión y Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior, informando que ha enviado a la Secretaría General y Asuntos Internacionales de Carabineros de Chile oficio de esta comisión, donde se solicita remitir copia íntegra del protocolo de uso de la pistola Taser para que dé respuesta a dicho requerimiento. Oficio de la Directora Nacional de Senda, informando glosas presupuestarias y articulado según Ley de Presupuesto 2025. Antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones de Chile, dando cumplimiento a lo dispuesto en la glosa 5, la partida 5 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público año 25. Email del Gabinete del Fiscal Nacional, informando que por motivo de fuerza mayor no será posible la asistencia por parte del Ministerio Público a la sesión de hoy, excusando al señor Castillo Val y a la señora Gajardo Orellana. Nota del Gabinete del Director Nacional del Registro Civil, confirmando la asistencia presencial del director a la sesión de hoy, don Omar Morales. Oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, confirmando la asistencia del ministro que nos acompaña en la mesa en este momento, señora presidenta. Email del asesor del Gabinete de la Subsecretaria de Prevención del Delito, excusando la asistencia por encontrarse en el Senado en un trámite legislativo. Nota del subsecretario para las Fuerzas Armadas, que remite informe de cumplimiento adquirido durante la tramitación de la Ley 21.722, presupuesto sector público, correspondiente a información y resultado plan anual de fiscalización y control de armas. Esto lo íbamos a ver también en una sesión futura, nos recordemos. Un oficio reservado al subsecretario de Justicia, mediante el cual remite informe detallado en relación con la situación del cumplimiento penal de don Daniel Esteban Rojas Yáñez, quien quebrantó una condena en el régimen de cumplimiento penal adolescente, manteniéndose prófugo y cometiendo nuevos crímenes. Y finalmente reemplazo a la diputada Joana Pérez Olea. Y hemos recibido por correo en este momento una nota de don Andrés, un segundo, cancelar, de don Andrés Joanet, que dice lo siguiente, va dirigida particularmente al ministro de Seguridad también, dice: de mi consideración, como es de público conocimiento, la noche del 5 de abril pasado, desconocidos llegaron hasta la vivienda de un funcionario de Gendarmería de Chile en la ciudad de Cauquenes, disparando contra el inmueble, dejando además un escrito junto a una corona de flores. El escrito señala: descansa en paz, se despide tu familia pronta muerta, agregando, etcétera. Al respecto, dada la gravedad del hecho que involucra amenaza contra un funcionario de Gendarmería, es que vengo a solicitar a usted se sirve invitar a los señores ministros de Justicia y de Seguridad Pública a la próxima sesión de la Comisión a fin de que informen sobre el particular. Terminada la lectura de la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Araya. Gracias, presidenta. Presidenta, a propósito de la cuenta, efectivamente, un oficial de Gendarmería recibió graves amenazas, disparos a su inmueble, también coronas de flores. Y esto lamentablemente no es un hecho aislado, se repite una y otra vez. El personal de Gendarmería es víctima de amedrentamientos de todo tipo. Y esto sugiere varias interrogantes. ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando para enfrentar esto? En particular, este oficial ha sido uno de los responsables de lograr grandes o importantes decomisos al interior de los centros penitenciarios. O sea, es alguien que está haciendo muy bien la pega y está siendo amenazado por lo mismo. Entonces, por una parte, las medidas de protección, porque una ronda o dos o tres durante el día en su casa no sirve para absolutamente nada. Convengamos que sería muy afortunado si se topara con alguien que lo quisiera amenazar, si dan 2 o 3 veces durante el día. Lo segundo es, y aprovechando que está el ministro de Seguridad acá, hay un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados que autoriza el porte de armamento para el personal en retiro, que eso es que está ahora descansando en el Senado. Si les preocupa esa situación del personal en retiro, que tuvo modificaciones importantes en su tramitación, que es lo segundo. Lo tercero es que mucho del personal actualmente activo no puede, presidenta, y con esto cierro. Sí, porque estamos hablando sobre la cuenta, no las preguntas al ministro. Es que no se le entrega armamento de cargo, y por tanto, si bien tienen la posibilidad legal de portar, no tienen armamento, y el armamento es caro, y con el sueldo de muchos gendarmes no les alcanza. Entonces,
frente a esa exposición, si es que se le puede entregar, en particular a todo el personal que está más expuesto, ese armamento a cargo. Yo creo que Gracias. es un tema que tenemos que abordar, presidente, en la próxima comisión. Gracias, diputado Araya. ¿Alguna palabra sobre la cuenta propiamente tal de parte de los diputados? ¿Ninguna? Ok. Entonces, señor ministro, le damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir a nuestra comisión. Yo sé que usted trae una presentación. No sé si una presentación en... Perfecto, porque usted nos va a dar primero un barniz en el fondo de lo que pretende con el ministerio y va a aprovechar de ir respondiendo varias dudas que puedan surgir acá. Le doy la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Tal como consta en la invitación, el objetivo central de mi comparecencia, vuestras señorías, es explicar el proceso de instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el contexto en el cual se ha desarrollado, las medidas administrativas que se han adoptado y los compromisos que están ejecutándose durante el resto del año. Sin perjuicio, si usted lo considera bien, señora presidenta, puedo genéricamente responder a la pregunta del diputado, no porque no pueda responder particularmente, sino que porque esta sesión es pública, esencialmente, porque ese es un tema que respecto al cual hoy temprano y el día de ayer se analizó. En términos generales, recordar lo siguiente, buena señoría, la creación del Ministerio de Seguridad Pública es un proyecto que tuvo amplia consenso en este Congreso en la parte final. Yo tengo perfectamente claro, y todos quienes están acá tenemos perfectamente claro cuáles son las diferencias que pudieron existir en la parte final, pero la ley tiene el modelo administrativo que finalmente se encuentra establecido. Esto es relevante porque el propósito central, no obstante que la ley fue promulgada en el mes de enero y publicada el 5 de febrero, la decisión del presidente de la República fue que este proyecto de ley pudiese, o que la ley una vez publicada pudiese implementarse en el menor tiempo posible. Recordar, vuestras señorías, que de conformidad a la ley, el Ejecutivo tenía un año para dictar los decretos con fuerza de ley y en consecuencia pudo haber derivado la implementación del Ministerio de Seguridad Pública para la próxima administración. Pero eso no fue así, entre otras, por las conversaciones transversales que existieron en este Congreso en la necesidad de que al menos este año permitiera la instalación administrativa completa del Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito de que una próxima administración, cualquiera fuese el signo de esta, pudiese iniciar y la ejecución operativa del Ministerio de Seguridad sin ningún tipo de inconveniente desde el inicio. Así las cosas, el Ministerio del Interior en su oportunidad conformó un equipo de implementación y ese equipo de implementación tenía que preocuparse desde las cuestiones que algunos podrán considerar domésticas, pero que son extremadamente relevantes, como a saber, el lugar de localización donde se iba a establecer el Ministerio de Seguridad Pública. En segundo lugar, la elaboración de los decretos con fuerza de ley. Y en tercer lugar, en la elaboración de los decretos con fuerza de ley, tener claridad el personal traspasado. Recuerden, vuestras señorías, que acá hay tres tipos de personal traspasado: el que proviene íntegramente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se traspasa íntegramente. En segundo lugar, aquel personal que se encontraba en la Subsecretaría del Interior dedicado a asuntos de seguridad, que se traspasa también en la parte pertinente. Y en tercer lugar, a propósito de la distribución territorial, el personal de las delegaciones asociadas a seguridad, que también debían ser traspasadas. Recordar, vuestras señorías, que en el caso del Ministerio del Interior, una cantidad importante de este personal estaba sujeto a contratos honorarios. Eso implicaba una serie de restricciones desde varios puntos de vista. Los decretos con fuerza de ley, en consecuencia, fueron ingresados a la Contraloría. Lo solicitado por el presidente que esto fuese el 1 de abril. La tramitación de ambos decretos con fuerza de ley fue expedita en la Contraloría. Se trataron de utilizar las reglas convencionales que para este efecto ha tomado razón la Contraloría en etapas previas, de modo de evitar innovaciones que dificultaran la toma de razón. La Contraloría tomó razón, entonces, en el mes de marzo, las primeras semanas del mes de marzo, y por lo tanto se podía dar cumplimiento a la fecha del 1 de abril que estaba señalada en el decreto con fuerza de ley. Ese contexto general, en consecuencia, permite entender que la focalización específica que tuvo primero el Ministerio del Interior en esta parte fue dotar de todos los medios para que comenzara a operar el Ministerio de Seguridad Pública a partir del 1 de abril.
Les quiero recordar, señorías, que este ministerio tiene dos subsecretarías, una que existía, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito, y en segundo lugar, una que no existía y que había que montar de cero, que es la Subsecretaría de Seguridad Pública. Yo no es que quiera latear con cuestiones de derecho administrativo, pero es que son extremadamente relevantes, ¿no? Y no es que no me guste, es que lo que pasa es que son las cosas que permiten que el Estado funcione. Como no había Subsecretaría de Seguridad Pública, este Congreso decidió que en la fase administrativa de instalación los recursos fueran ejecutados por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, esa Subsecretaría arrendó los 2 pisos donde se encuentra hoy día instalado el Ministerio de Seguridad Pública. Pero las funciones del Ministerio de Seguridad Pública no podían ejecutarse sino a partir del 1 de abril. Por ejemplo, no obstante que el presidente de la República anunció en mi caso el nombramiento el jueves de la semana pasada, estamos hablando recién de una semana de este ministerio, las cuentas del Ministerio de Seguridad Pública solo pudieron utilizarse a partir del 1 de abril. Este asunto que puede ser relativamente doméstico es relevante para entender por qué las decisiones formales debían ejecutarse a partir del 1 de abril. El propósito entonces, y voy a hablar de estas cuestiones de orden administrativo, eran relevantes desde ese punto de vista. Así las cosas, y en esto quiero abordar quizá una de las primeras inquietudes que vuestras señorías tienen, que yo he conversado indistintamente con algunos de ustedes, la decisión de quiénes iban a ejercer los cargos de Seremi, la decisión que tomó el Ejecutivo era que, como comenzaban a partir del 1, se garantizara continuidad de servicio. La continuidad de servicio se podría garantizar del siguiente modo. El primero, como definición, que la selección de las personas que van a ser titulares como Seremi de seguridad no fuese apresurada. Y en segundo lugar, dado que eso era así, entonces ocupar las figuras del interinato o de la subrogancia institucional. La figura del interinato se eligió con aquellas personas que se encontraban o que habían ejercido los cargos de coordinadores de seguridad pública en general, ¿no? Que eran como las personas que naturalmente se encontraban. Sin embargo, quiero señalar, vuestras señorías, que no todas ellas eran personas que se encontraban en cargos a contrata, y menos de planta. Una buena cantidad de ellos se encontraban contratados honorarios. En esas condiciones no era posible que asumieran su condición de tal como en condición de interino. Por lo tanto, la decisión siguiente fue establecer la estructura de subrogancia, que no es la subrogancia interna, hay personas que son traspasadas, sino que son las subrogancias que operan entre secretarías regionales y ministeriales. La decisión que se adoptó es que el sector más afín con seguridad para efectos de subrogancia orgánica, es decir, cuando no está el titular del Seremi de Seguridad, quien debiera subrogar, es el Seremi de Justicia, ¿no? Esencialmente porque los seremías de justicia son las que tienen funciones afines, entre otras cosas, están a cargo de Gendarmería, Reinserción Juvenil o Sename, están a cargo de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en la región. Recordar aquí que el Ejecutivo en esto ha tratado de llevar a cabo el propósito de este Congreso. El Congreso ha solicitado que quienes ejercen el cargo en condición de titulares tengan 3 años de experiencia en materia de seguridad o afines. Si no es posible acreditar 3 años en materia de seguridad o afines, tiene que tener 6 años de experiencia profesional, ¿no? En consecuencia, en aquellos casos donde existe personas que están ejerciendo en términos transitorios la función de Seremi de seguridad como Seremi de justicia, es porque la subrogancia es orgánica. El Ejecutivo se ha puesto como propósito poder tener los titulares a más tardar dentro de la primera quincena del mes de mayo. Uno de los desafíos que tiene el Ministerio de Seguridad, vuestras señorías, y esto vale para nivel regional pero también para nivel nacional, es tratar de respetar el propósito perseguido por este Congreso de dotar equipos de carácter técnico. Y eso supone un cierto compromiso colectivo en la implementación del Ministerio de Seguridad. El primero de ellos es darle a las personas que están llegando al Ministerio de Seguridad, que son relativamente acotadas en número, les quiero decir, porque la mayoría son traspasados, el asumir cargos de responsabilidad de política pública permanente, en el fondo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la unidad estratégica que es clave en el Ministerio de Seguridad Pública, es la manera de poder atraer personas con un perfil de interés.
Y la segunda, en el caso de las regiones, que los procesos que pudieran estar vinculados a las competencias sean entre autoridades que tengan experiencia para evitar los problemas institucionales. Uno de los problemas que el Ejecutivo ha querido evitar es que existe alteración de la continuidad de servicio público, por una cuestión relativamente simple. La creación del Ministerio de Seguridad significa retirar competencias de un organismo que hoy día la tenía, que es el Ministerio del Interior. Que a nivel nacional, como autoridad nacional, probablemente tiene una estructura administrativa más fácil de poder desprender como estructura. Pero a nivel regional requiere de esfuerzos colaborativos bien significativos entre los delegados y las nuevas autoridades. Lo que no puede pasar es que puedan existir disputas entre autoridades en cuestiones que son esenciales, que son la continuidad de la función en materia de seguridad y especialmente en lo que se refiere la señal directa a las fuerzas de orden y seguridad pública. Hasta ahora ese ha sido el principal propósito que ha tenido el Ejecutivo y que explica esta modalidad en el caso de las regiones. Yo logro comprender las críticas que se han formulado, pero también es mi responsabilidad señalar que esta es la alternativa que se eligió para dar continuidad al servicio público y tener los titulares ahora en el mes de mayo, de modo que no existiera alteración de continuidad de servicio público. En segundo lugar, como vuestras señorías probablemente ya me han escuchado en otras intervenciones, dadas las magnitudes del desafío que implica la instalación del Ministerio de Seguridad, no existe marcha blanca y en consecuencia lo que se ha estado haciendo es ejecutando aquellas políticas en materia de seguridad que provenían desde el Ministerio del Interior. En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito hay plena continuidad. En el caso de la Subsecretaría del Interior, por cierto, hay un desglose que viene hacia acá porque, entre otras cosas, en el caso del Ministerio del Interior, recuerden que hay una reestructuración también, con lo que implica coordinación interministerial que se viene desde las Express y estudios que se vienen de las Express al Ministerio del Interior, y eso implica una transformación del Ministerio del Interior como el centro de gobierno. Lo digo por lo siguiente. El propósito en los meses que siguen, yo a vuestras señorías tengo que comparecer ante esta comisión en el mes de junio a rendir cuenta. El Ejecutivo en esto quiere ser bien, fijar inmediatamente el criterio, dado que la ley señala semestralmente, que sea semestralmente, con indiferencia que lleve poco tiempo, y la rendición de cuenta de detalles, por ciento, se realizará según nosotros los acordemos con vuestras señorías en el mes de junio. Pero desde ese punto de vista, existen algunas cuestiones que son prioritarias y una de ellas que el Ejecutivo ha identificado conjuntamente con la policía es el establecer el sistema de seguridad pública. Recuerden, vuestra señoría, que uno de los aspectos más significativos de la ley que sus señorías aprobaron en la creación del Ministerio de Seguridad Pública no es simplemente la creación de un casillero en la administración pública, sino que ante todo un modelo de gestión pública distinta en materia de seguridad. Hay una serie de iniciativas que formaban parte de fuerzas de tarea o grupos de coordinación que estaban elaborados mediante resoluciones exentas, que por la creación de la ley del ministerio logran una estructura bien permanente. Y una tiene que ver con el sistema de seguridad pública, que recuerden que es un mecanismo de coordinación pública, pero también pública-privada, que tiene distintas modalidades, que va desde comisiones, comités, hasta fuerzas de tareas. De igual modo, está dentro de esa estructura de priorización el Centro de Coordinación Policial. Es voluntad del Ejecutivo que el CICPOL sea instalado este año y por lo tanto su primer oficial general pueda ser nombrado, ojalá, dentro de la primera parte del segundo semestre del presente año. Y el tercer aspecto que es relevante desde el punto de vista reglamentario tiene que ver con las transferencias de información. Uno de los aspectos que vuestras señorías aprobaron en la ley, quizá una de las competencias robustas para el diseño de política pública en base a evidencia, como señala la ley, es que el Ministerio de Seguridad Pública tiene competencias amplias para los requerimientos de información con el propósito de poder precisamente diseñar políticas y estrategias operativas en base a evidencia. Hasta ahora el Ejecutivo considera que estos tres temas, que son el sistema de seguridad pública, que son las unidades de coordinación, cooperación y colaboración, CICPOL como el Centro de Coordinación Policial y el sistema de transferencias de información, el Ejecutivo considera que es posible abordarlos en un solo reglamento.
De hecho, el Ejecutivo ya en los equipos de implementación ha trabajado en un borrador de reglamento y de texto que será sometido a conocimiento de las autoridades vinculadas al sistema de seguridad pública en las próximas semanas. Vuestras señorías, luego de la consulta yo no tengo ningún problema de venir a explicar el contenido de cómo está diseñado el sistema de seguridad pública, incluyendo la forma en que estamos pensando el funcionamiento del Centro de Coordinación Policial. Quiero señalar que en esto ha existido una cooperación y un entusiasmo abierto, no solo de las policías, sino que de servicios públicos que son bien claves para el funcionamiento del sistema de seguridad, aduanas, impuestos internos, la Comisión de Mercados Financieros, los reguladores financieros en general. Hay algunas otras que nosotros tenemos que atraer, que cumplen roles relevantes en algunas fuerzas de tarea específicos, como podría ser el servicio agrícola y ganadero, u otros que podían afectar algunos sectores productivos. Por estos días, por ejemplo, nosotros tuvimos reunión con el Consejo Minero precisamente para abordar en concreto aquellas situaciones que pueden estar afectando a algunas operaciones mineras. El propósito del Ejecutivo en relación a estos tres temas unificados en un reglamento es que el reglamento pudiese ingresar a la Contraloría a más tardar en el mes de junio del presente año, de modo que pudiésemos tener toma de razón en un par de meses después de ese ingreso. Lo más relevante no solo la operación del sistema de seguridad privada, el sistema de seguridad pública, sino que al Ejecutivo lo que le interesa por el rol que supone el trabajo integrado de ambas policías, el SICPOL poder implementarlo a partir del tercer trimestre del presente año. De igual modo, como vuestras señorías también tienen conocimiento, hay mandatos específicos de la ley. En el caso de los reglamentos son un año, pero por eso el Ejecutivo se ha puesto también esta exigencia de poder ingresarlo en el mes de junio en estas materias. Existen otros reglamentos que son importantes, que es el reglamento orgánico del Ministerio, pero que uno puede administrar el Ministerio teniendo este reglamento relativamente funcionando, y el otro es el certificado de pertinencia para las inversiones de las policías, que es algo que respecto del cual ya existen normas que pueden seguir trabajándose. Sin embargo, vuestras señorías establecieron un plazo en la ley que está vinculado al sistema de seguridad ciudadana, la ley de protección, y en ese sentido el Ejecutivo desea ingresar ese proyecto a más tardar en el mes de junio del presente mes. Es el que crea el sistema de protección ciudadana, ¿no? Que es el que busca, entre otras cosas, el régimen unificado, número único de emergencias y otros asuntos similares. Junio a más tardar. Ese proyecto tiene un plazo de 8 meses pero desde que fue publicada la ley, pero el Ejecutivo considera relevante poder ingresarlo más tardar en el mes de junio. Los equipos del Ministerio se encuentran trabajando en estos dos aspectos que son claves, vinculados a asuntos que tienen que ver con la implementación del sistema. En lo demás, vuestras señorías, los equipos de la Subsecretaría de Seguridad Pública se han ido conformando progresivamente con el traspaso del personal que proviene de la Subsecretaría del Interior. Tenemos la ventaja de que algunas de esas unidades ya se encontraban en operación y algunas unidades de staff es necesario poder readecuarlas. En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, más o menos se mantiene su estructura y el personal. Solo para que ustedes tengan un orden de magnitud. En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Pública tiene una dotación máxima de 838 funcionarios a nivel nacional, según la dotación autorizada, pero solo quiero recordar, vuestra señoría, 577 provienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son personas que se traspasan, y 261 de esos cupos van a la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en todo caso se traspasan desde la Subsecretaría del Interior. En consecuencia, no es que se hubiesen creado cargos nuevos exclusivamente, sino que existe una magnitud muy significativa de traspaso de funcionarios en esta etapa. Solo quiero cerrar con dos ideas que me parece que son relevantes que vuestras señorías tengan presente. La primera es que el Ejecutivo tiene plena convicción que en las etapas de instalación se juegan los éxitos de implementación de la manera en que llevan a cabo las instituciones en su futuro.
tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, en buena parte depende del éxito de la institucionalidad. Uno dependerá el 50% de la aprobación de la ley y el 50% de su implementación. Por eso en el caso del nombramiento de las seremías, el Ejecutivo ha sido especialmente cuidadoso de no anunciar titulares inmediatamente, sino que tomar un mes y medio para poder tomar esas decisiones, para que se puedan conformar las ternas por parte de la delegación y transmitir un mensaje que se ha transmitido internamente en el gobierno, pero yo no tengo ningún problema en transmitirlo públicamente ahora. La etapa de instalación del Ministerio de Seguridad Pública es clave para el país. Los beneficios del Ministerio de Seguridad están en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, la relevancia es seguir ejecutando las acciones operativas que han tenido buenos resultados, pero sobre todo garantizar un cumplimiento efectivo de la instalación del Ministerio. Así las cosas, la instalación del mismo supone el cumplimiento de determinado tipo de perfil y no la compensación a partidos con nombre y apellido. Creo que es la forma y modo en que esto puede tener éxito. ¿Por qué este asunto es relevante? Porque en mi caso en particular, y prefiero ser bien transparente con ustedes, sus señorías, yo no eludo, ni me parecía absurdo negarlo, que los temas de seguridad son temas relevantes en cualquier periodo eleccionario, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo. La convicción sobre la cual este equipo ha tomado la decisión de aceptar la instalación del Ministerio de Seguridad Pública tiene que ver fundamentalmente con no dejarse llevar por la contingencia y tratar de garantizar que la instalación del Ministerio de Seguridad sea útil para el mediano y el largo plazo en el país en la adopción de política pública con evidencia. Por eso la primera iniciativa fue entregar el Informe Nacional de Homicidios Consumados. Ahí están los datos. Luego podemos discutir sobre la causalidad, la correlación, qué cosas podemos hacer mejor en función de esos datos. Hay mucha evidencia que está disponible a partir de eso. Y el último, que era otro de los aspectos que la presidenta me había solicitado en la invitación, sin perjuicio de poder responder todas las consultas que vuestras señorías tengan. Respecto de los proyectos liderados por el Ministerio de Seguridad Pública, nosotros hemos tenido que hacer un trabajo de separación, pero también de cooperación con el Ministerio del Interior. Hay algunos que son liderados, por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Ahí está regla de uso de la fuerza, seguridad municipal, el bono de la Policía de Investigaciones, nueva modalidad de ingreso, al igual que en el caso de Estadio Seguro. Esto explica que tanto la subsecretaria Leitado como el subsecretario Collado no me acompañen hoy día, porque en paralelo están en dos proyectos de ley, ambos en el Senado. Hay otros proyectos de ley que son propiamente de interior, sin embargo, donde están aspectos de seguridad, algunos de los cuales en mi labor anterior yo venía desarrollando, que van a seguir siendo trabajados conjuntamente y que son prioritarios para el Ejecutivo, más que el Ministerio. Uno tiene que ver con inteligencia del Estado, que debiera estar próximo a la tabla de la sala de esta honorable Cámara de Diputados y por lo tanto provocar pronto la mixta para ese proyecto. Inteligencia económica, que vuestras señorías ya lo tienen a su disposición y debiera verse en esta comisión en particular, según yo entiendo, la inteligencia económica, que es un proyecto clave en materia de combate al crimen organizado. Y luego está tanto el fortalecimiento del Ministerio Público como supraterritorial, que forman también, aunque son proyectos de justicia, son relevantes para la agenda de seguridad y por lo tanto donde el Ejecutivo está trabajando conjuntamente. Eso es, en términos generales, vuestras señorías, lo que puedo brevemente resumir de lo que ha sido exactamente hoy día 7 días, no, 7 días, en fin, mañana se va a cumplir una semana. Me parece muy administrativamente, bien. sí. Y Señor solo quiero reivindicar una cosa en la confianza, que el derecho administrativo es clave para que esto funcione. Si a usted le encanta, todos sabemos. No, encanta, sino que simplemente reivindico lo que es justo, nada más. Muchas gracias, señora presidenta. señor ministro. Ofrezco la palabra. Diputado Chalper me la había pedido en primera instancia. Bueno, gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, al ministro de Seguridad Pública. Muy breve. Yo creo que efectivamente el derecho administrativo es clave para el funcionamiento de este ministerio, pero especialmente aquellos que tomamos la opción, que no fue del todo compartida, de jugársela por una instancia exclusivamente dedicada desde los ministerios al tema de seguridad pública. Evidentemente exigimos que no nos quedemos solo en el derecho administrativo. Aquí la verdad
Presidenta, que lo que necesitamos es una instancia con gestión policial de excelencia, con capacidad de conducción de las policías. Yo se lo iba a recordar, pero qué bueno que el ministro lo hizo, que la ley establece la obligación del ministro de rendir cuenta a esta comisión con cierto nivel de periodicidad. A mí me habría gustado, Presidenta, para serle franco, que aquí hubiéramos llegado con una estrategia de seguridad. Entiendo que son pocos días y para mí estrategia de seguridad no tiene que ver solamente con la dictación de potestades reglamentarias y traspasos de personal. Está muy bien, esa es una dimensión de la tarea, pero la dimensión para mí principal, Presidenta, es cuáles son los indicadores de gestión que este ministro y este ministerio se exigen en prevención, en control, en persecución penal, o sea, en todo aquello que dice relación con las atribuciones que pueden tenerse, esperaríamos una estrategia. Y Presidenta, si me disculpa, porque yo sé que este secretario es muy impetuoso, pero si me disculpa poder hablarle a usted, para que usted me ayude en que esto lo llevemos a cabo, que ojalá podamos tener una sesión en donde junto con lo administrativo se nos cuente qué se va a hacer en lo ejecutivo. ¿Se fija? Porque en el fondo, por lo menos de mi punto de vista, eso es muy relevante para que cuando hagamos la rendición de cuentas pueda ocurrir así. Presidenta, yo entiendo la argumentación por su intermedio del ministro respecto a la diferencia entre el interino y el titular. Él es mucho más sabiendo en temas de derecho administrativo que yo, por supuesto. Pero da la impresión que el interino tiene que cumplir con los requisitos del titular. Y aquí tenemos 3 que no los cumplen. Básicamente el de Arica, el de la región metropolitana y el del Biobío. No cumplen. Porque, a ver, una cosa es que nos digan, y que, usando una expresión que él mismo ha usado, nos podemos estresar la norma por la vía de creer que la expresión afines nos permite decir que los 3 años de experiencia profesional también cuentan su paso por el ministerio. Pues. Si aquí lo que en definitiva pretendimos al hacer una distinción entre la experiencia profesional y, por decirlo así, la experiencia propiamente jurídica, era pensar en gente que tuviera un desempeño profesional, ya sea en algún, digamos, rubro académico, en fin, lo que fuera de 3 años. Por eso hicimos la distinción. Entonces, en nuestra opinión, Presidenta, y de hecho creemos que es bueno que se zanje, porque si no, precisamente porque aquí lo que se trata es ir zanjando interpretaciones que nos puedan servir el día de mañana. Esto vamos a tener que escalarlo a la Contraloría para que nos diga si efectivamente el Ceremi de Arica, de la región metropolitana y del Biobío, que no cumplen con uno de los requisitos, es decir, el de la letra E del artículo 24, Presidenta, corresponden o no que sigan en su cargo. Para Diputado mí, Chalper, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted quiere pedir un oficio para Contraloría? no, yo haré una presentación. Okay. Yo haré una presentación. Pero una vez que termine el Sí, diputado, pero haremos por una favor. presentación que tenga éxito. Oiga, y en ese marco, Presidenta, por su intermedio, si me permite el diputado Araya terminar. Si me permite. Sí. Gracias, Presidenta. Y por último, por lo menos para este diputado, es muy importante, Presidenta, que se considere mucho más al Consejo Asesor en materia de seguridad. Yo quiero decirlo con mucha responsabilidad. Ese fue un compromiso que asumió el Presidente de la República a solicitud de una oposición y yo me siento absolutamente estafado por el Presidente de la República. Porque los han puesto ahí en una posición supuestamente influyente, no se les pide la opinión prácticamente de nada, se les cita a sesionar tarde, mal y nunca, y lo que habíamos pensado en que iba a ser una buena instancia para acreditar y dar confianza a las decisiones de seguridad. Y yo, Presidenta, se lo quiero decir con mucho respeto al ministro, espero que eso cambie bajo su administración, porque ahí se constituyó un equipo experto que lo que busca es validar la toma de decisiones, y la verdad es que prácticamente no se les ha citado para nada, más que para un par de citaciones cosméticas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputado Longton. Muchas gracias, Presidenta. Ya que la diputada Plasencia hizo alusión al tiempo, trataré de ser Si más tratemos breve. de abocarnos a Primero, máximo dar 2 la minutos bienvenida en al la ministro, pregunta. al ministro de Seguridad. Algunas cosas, Presidenta. Nos enteramos de la cifra en materia de homicidios y otros delitos de connotación social. Sorprende la poca periodicidad en la entrega de las cifras en relación a esto que está regulado en la ley del Ministerio del Interior. Particularmente porque desde septiembre del año pasado que no teníamos noticias respecto a la medición de los homicidios. Y llama la atención, ministro, la falta de coordinación que hay con respecto a otras cifras que se entregan públicamente y que tienen un método de evaluación, de poder hacerle seguimiento, de transparencia, que tiene que ver particularmente con las cifras del STOP o las cifras que da la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es decir, ustedes hacen un consolidado con distintas instituciones y la verdad es que no hay manera de hacerle seguimiento o medir de qué manera se realizó aquello, como si hay una herramienta legal del STOP que además da cifras muy distintas a aquello. Y lo otro, ministro, y esta es una crítica más política,
que tiene que ver con que parece haber una complacencia, una satisfacción respecto a decir se ha estabilizado, vamos con tendencia a la baja. Porque la verdad es que cuando uno ve las cifras, ministro, del 2018 a la fecha, acá en la región de Valparaíso han subido casi un 85% los homicidios, desde el 2018 a la fecha. Entonces cuando dicen, no, vamos a una tendencia a subir y nos estabilizamos, no comparemos el 2018 con el 2022, ni 2023, ni 2024, porque son las cifras históricamente más altas en la historia de nuestro país, ministro. Entonces, lo que yo me abocaría es precisamente qué se va a hacer para disminuir ostensiblemente esa cantidad de homicidios que vivimos a diario y en el año en nuestro país, particularmente considerando la cantidad de recursos que se han destinado en materia de seguridad aprobadas por este Congreso y la cantidad de proyectos. No conversa la cantidad de recursos ni los planes que se han implementado con la baja en la cantidad de homicidios que debería haber en la práctica en atención a ese esfuerzo que particularmente ha hecho el Congreso. Y por último, quiero reforzar lo que dijo el diputado Schalper por su intermedio, presidente, en atención a los requisitos. Cuando nosotros incorporamos, y estaba yo de presidente de la Comisión de Seguridad, el requisito que tuviera experiencia en el ámbito de la seguridad tenía que ver con que se desempeñara en un área afín. La Seremía de Justicia indirectamente puede tener algún tipo de relación, pero no directamente con la seguridad, porque para eso está el Ministerio del Interior y ahora el Ministerio de Seguridad. Y en la titulación, por ejemplo, el de la región metropolitana, señor Jaime Fuentes, se tituló en el año 2019, por lo tanto, no tiene 6 años de experiencia profesional, eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces, lo más probable es que se le nombró considerando los 3 años de experiencia en el ámbito de la seguridad. Y la verdad es que la única experiencia en el ámbito de seguridad, ministro, que él ha tenido ha sido como abogados de los que él decía que eran presos políticos, como promovedor de la ley de indulto general, como tratar de presos políticos y además defender a una persona que hoy día está fugada de la justicia, que además visitó la cárcel conjuntamente con la ahora presidente de la República, el señor Nicolás Piña. Entonces, la verdad, ministro, que esa persona más bien tiene antecedentes que no lo acompañan para poder resguardar la seguridad de manera eficiente para los chilenos. Entonces, me parece que ese y los otros ejemplos revelan de que se tomó una decisión que no sabemos basado en qué, y nos gustaría que usted nos explicara, porque claramente acá puede haber una infracción legal que podría determinar la Contraloría, más allá del mérito que usted haya estimado que tenga esta persona, que nos gustaría también que se refiriera a ello. Eso, gracias, presidenta. Gracias, diputado Longton. Diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al ministro. La verdad es que me parece que es muy útil que desde el comienzo de la instalación del ministerio tengamos la posibilidad de contar con su presencia. Yo, antes de hacer, digamos, una opinión acabada, sí quisiera preguntarle algunas cosas que se desprenden de su exposición. Lo primero es respecto del traspaso de causas que llevaba el Ministerio del Interior, querellas, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad, que en este caso deberían recaer en las Ceremis, entiendo yo. Entonces las Ceremías debían hacerse cargo de estas causas y como entiendo que el traspaso ha sido rápido, sería bueno saber cómo se está llevando a cabo para que sea efectivo. Lo otro es que, independiente de que el ministro tenga que venir a dar cuenta al Congreso, ¿no?, acerca de su gestión y algunos de los resultados que esperamos sean exitosos por la seguridad de nuestro país, me interesa saber si podríamos agendar, presidenta, una cantidad de sesiones precisas, pero temáticas, sobre cómo ha ido avanzando el plan de control de armas, sobre cómo ha ido avanzando. En otra sesión sería bueno hacerlo, o sea, como específicamente saber el control de armas, saber también cómo avanza la política nacional contra el crimen organizado, que debo recordar que es creación de este gobierno frente a una necesidad país que antes no se visualizó, que hoy día están dando, y necesitamos entonces que podamos conocer cómo esto ha ido avanzando. El Plan Nacional de Seguridad Pública, que fue elaborado a inicios del gobierno, hemos tenido algunas digamos, estados de avance, pero creo que sería bueno saber cómo, al menos estos 3 temas, que son políticas, ¿no?, de corto, mediano y largo plazo, las está asumiendo a partir de hoy el Ministerio de Seguridad como ministerio especializado. Presidenta, sería bueno que pudiéramos agendarlas, porque creo que eso daría claridad justamente a quienes
más allá de la buena intención o de la necesidad de plantearse públicamente con una opinión crítica respecto de la instalación, parece que no han ido haciendo el seguimiento de cómo ha ido avanzando la política pública en materia de seguridad. O sea, las cosas, los planes, no se han... Presidenta, no me va a cortar a mí la palabra ahora. Diputada, Sí, estoy está bien, pero tomando 2 minutos por diputado Pero no, con el reloj. pero debo Y usted en señalar este también... momento lleva exactamente 3. Pero Por debo eso le pido señalar que por no favor, es primera vez que trate corta de la palabra a redondear, alguien. Presidenta, por favor. Sí, está bien, voy a apurar, pero porque no es mi intención dilatar. Pero también es cierto que me parece que hay un trato que no es ecuánime. Entonces, Presidenta, para terminar la idea, creo que es importante hacerle seguimiento de parte de esta comisión y no hacer como que todo empieza de cero, porque no es así. Y porque además los resultados que también deberíamos analizar, y agrego a una sesión el poder analizar el informe consolidado de homicidios del 2024 en comparación a los años anteriores en la medida que se pueda, porque entendemos que hay diferencias entre el 2023 y 2024 en cuanto a la desagregación que se hizo por comunas, que antes no existía. Entonces sería bueno, Presidenta, que pudiéramos hacerle un seguimiento a esto en sesiones específicas, porque creo que, insisto, la política pública hay que ir haciéndole seguimiento y nosotros como colaboradores en su desarrollo debiéramos tenerlo claro y no hacer como que esto empieza desde cero. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Teao. Muchas gracias, Presidenta. Comenzar saludando al ministro del nuevo Ministerio de Seguridad, también a los colegas presentes, y darme la oportunidad, ¿no es cierto?, de exponer ahora. Y quiero agradecer también al ministro porque me aclaró ciertas situaciones que lamentablemente, al ser anunciadas por la prensa, a nivel regional se especula mucho, y me aclaró específicamente por qué había una interina, ¿no es cierto?, nombrada como encargada de la implementación del ministerio en la región de Valparaíso. Tengo preguntas también que se desprenden de su presentación, por su intermedio, ministro, y habla de que los trabajadores, ¿no es cierto?, de prevención del delito son los que van a integrar, van a ser contratados ellos o van a ir desde el Ministerio de Interior. Y dentro de eso me gustaría saber si es que van a tener algún filtro de expertise, como también, ¿no es cierto?, años de experiencia con respecto a la seguridad. Se lo digo principalmente preocupado porque en mi región, ¿no es cierto?, la estadística habla del año pasado de 134 homicidios, que está en segundo lugar después de la región metropolitana en este aspecto. Y nos preocupa mucho esa situación. Por otra parte, aprovechando la instancia, ¿no es cierto?, es pedirle, por su intermedio, Presidenta, al ministro que priorice una iniciativa legal que tengo en esta comisión que tiene que ver con la fabricación, transporte y utilización de miguelitos. Creo que sería un tremendo aporte para que se trate y se ponga y se pueda implementar lo más pronto posible, y para eso necesitamos, ¿no es cierto?, su apoyo, principalmente para darle urgencia. Por otra parte, me gustaría, y aprovechando de que el punto lo hizo el diputado Chalper, que cuando entregue la información de la implementación, que no sea a nivel regional en general. Me gustaría que fuera región por región, porque todas las regiones tenemos realidades distintas, y creo que la región, como le decía yo, la región de Valparaíso, lo cual yo represento, es la segunda después de la región metropolitana en términos de homicidio. Y por último, Presidenta, por su intermedio, Presidenta, el ministro dijo que no estaba preocupado de las contingencias. ¿Cuál es la estrategia con respecto a las contingencias que tenemos hoy? Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Teao. Diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. Presidenta, no seré tan sofisticado como los que me antecedieron. Y agradezco el análisis que realiza el ministro en la implementación administrativa del nuevo ministerio, del cual no estuve de acuerdo en su creación y sigo creyendo que fue un error. Dicho lo anterior, y pensando en la teoría de los 2 factores de Herzberg, que planteaba lo higiénico y lo motivacional. Usted tiene un tremendo desafío, ministro, en materia de seguridad. Hoy hay una reducción de cerca de un 60% del presupuesto destinado a la adquisición de uniformes para carabineros.
Se le puso término a licitaciones de botas de montaña, de polera operativa, de tenidas de salida, de parcas de campaña, de Beatles, de Kipi, etcétera. Está bien, nos estamos preocupando, en su caso, ministro, de la implementación de los grandes temas. Los 58.000 carabineros que están en la calle, si no tienen un pantalón, una camisa o buenas botas para poder salir a la calle, queda todo el resto en una definición muy interesante a nivel de papel, pero que no se logra implementar y que probablemente las preocupaciones y los dolores de una bota en malas condiciones van a superar con creces todas las buenas voluntades que podemos acumular en esta mesa. Entonces, en relación a las reducciones presupuestarias en este sentido, a las decisiones que se han adoptado en esta materia, ya el presupuesto no era suficiente, históricamente solo se reemplazaba el 58, ahora llegamos al 22% de la dotación con el presupuesto para estos fines. No sé si pudiese referirse a algo que es tan importante y apremiante para los funcionarios. Muchas gracias. Gracias, diputado Araya. Diputado Leal. Gracias, presidenta, señor ministro. Mire, yo quiero ser bien respetuoso, ministro, pero yo me siento estafado con este tema de los Ceremi. Y le voy a decir por qué, ministro. En la discusión hubo una polémica respecto a las figuras regionales. Si poníamos Ceremi o dejábamos los delegados. Y al final yo fui voto dirimente y yo di mi voto en la comisión para que se fijaran los Ceremi en la región, para que quedaran como representantes del ministro y con la facultad de mando de las policías. Pero se nos aseguró que se iba a poner gente competente. Y yo en mi región, la Araucanía, la Ceremi López Videla, que es una gran periodista, no tengo nada en contra de ella, pero de seguridad, ministro... No tiene idea. Nada, cero. Es una periodista. Entonces, se probó mi historia hace 3 meses atrás. No había alguien competente en la región en 3 meses, no pudieron buscar un Ceremi competente. Competente prefiero en la materia, en seguridad, porque este ministerio se aprobó hace meses y el gobierno sabía que había que implementarlo. Entonces, si en 2 o 3 meses no fueran capaces de encontrar un Ceremi por región. Entonces, ¿es prioridad o no es prioridad este tema? ¿O le da lo mismo al gobierno nombrar a cualquier persona? Y se lo digo respetuosamente, ministro, porque la verdad que ha causado bastante malestar, al menos en la región que yo represento y seguramente en otras más. Porque entonces uno piensa, bueno, ¿cómo se van a llenar los cargos? Si no fueron capaces de tener 16 Ceremis competentes en la materia, ¿cómo van a llenar los otros cargos, que son cientos? ¿Tienen los cuadros adecuados? ¿Los están buscando? Y quisiera preguntarle, señora presidenta, ¿cómo se van a llenar? ¿Va a haber concurso público? ¿Se va a poner requisitos? ¿O simplemente se va a pedir 8 semestres académicos y llegue cualquiera? Entonces, eso por primera cosa, respecto a los Ceremis. En segundo lugar, quisiera preguntarle por temas más concretos. Hubo una amenaza, dejaron una corona de flores fuera de la casa de un funcionario de Gendarmería de Chile. Entonces, eso es propio del narcotráfico, crimen organizado. Entonces, ¿sabes si están tomando medidas para resguardar los gendarmes? ¿Qué se hace al respecto, ministro? ¿O vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo? Porque este tema lo venimos conversando hace rato. Entonces, yo creo que si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, preguntarle si usted como nuevo ministro tiene alguna estrategia distinta para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, o vamos a seguir simplemente haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Y por último, respecto al tema de responsabilidad penal adolescente. Ministro, en los últimos años hemos visto un aumento exponencial de adolescentes menores de edad cometiendo delitos graves, asesinatos, homicidios, portonazos. Entonces, ¿tienen presupuestado ustedes este año que les queda de gobierno de hacer algo o simplemente se va a administrar lo que está? ¿Qué pasa con el servicio Mejor Niñez? Hay muchas quejas ahí. Nosotros somos partidarios de revisar el tema de la responsabilidad penal adolescente. O sea, los jóvenes de 16 años y 7 años, perdóneme, ministro, que son reincidentes, ya saben lo que están haciendo, ¿no? Si vamos a seguir tratándolos como adolescentes y cuando son reincidentes de delitos graves, yo creo que el Estado tiene derecho a revisar esa política pública. Los menores de 14 hoy día quedan impunes y no tienen ninguna responsabilidad, pero me preocupa ese segmento entre 16 y 17 años, que es mucho, ministro. Y usted sabe, los que están entre 14 y 16 tienen una pena máxima de 5 años, máxima. Las que están entre 16 y 18, los que están entre 14
y 16 yo entiendo que la pena máxima que pueden ser son 5 años. Los 16 y 18, 10 años. Entonces, independiente del delito que cometan, pueden matar 3, 4 personas y la pena máxima 5 años si tienen 15 años. Entonces, yo quiero preguntarle en concreto, ¿el gobierno tiene pensado innovar con responsabilidad penal adolescente o simplemente seguir con lo que tenemos hoy día? Gracias, diputado Leal. Voy a hacer un par de preguntas yo, si que no le molesta, señor ministro. Ah, no, usted dele, diputado Orsini, por favor. Usted primero, yo al final. Sí, gracias, presidenta. Breve. Voy a ser majadera con algo que traté de instalar en la discusión sobre el Ministerio de la Seguridad, y era la necesidad de agrupar todas las policías dentro del Ministerio de la Seguridad, incluyendo Gendarmería. Sin embargo, esa fue una pelea que perdimos, quienes creíamos que había que hacerlo de esa manera, y lo mismo ocurre con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que también quedó en el Ministerio de Justicia, cuando lo coherente era que dependiera también del Ministerio de Seguridad. Y yendo un poquito más lejos, ¿qué opina o cómo cree cómo ve que sea Gendarmería la que custodia también los servicios o sea, las instalaciones de los servicios del Servicio Nacional de Reinserción Penal Social Juvenil, ¿qué capacidades tienen hoy día gendarmes de entregar un servicio basado en los derechos humanos de los niños y para así evitar las brutalidades que se cometieron en el pasado con esos niños, que derivó en la crisis del sistema de Sename y que generó esta división? Entonces, en simple, ministro, preguntarle cómo ve usted que en el futuro podamos agrupar a todas las policías dentro del Ministerio de Seguridad, y cómo ve usted también que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil pueda incorporarse al Ministerio de Seguridad, y qué posibilidad hay de crear una institucionalidad nueva para custodiar los centros de internación de los niños, niñas y adolescentes, distinto a Gendarmerías que arrastran los problemas que ya conocemos. Gracias, diputado Orsini. Diputada Joana Pérez. Gracias. Saludo también a la comisión, al ministro. Ministro, nosotros hemos puesto como bancada también los votos sin duda para avanzar en este ministerio. No es fácil, es una tarea difícil por la envergadura que va más allá de un gobierno y que es una política de Estado la que esperamos en esto. Pero no deja también de sorprendernos la fórmula, cómo se llegó a los nombres, ¿cierto?, que hoy día están asumiendo como seremías. Lo que nos preocupa es mañana justamente cómo se van a designar los cargos que están en las plantas, los que se traspasan, ¿cierto?, de otras dependencias, y que quien siempre ha defendido lo que es la descentralización. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Usted cuentan con alguna mesa de expertos para ver la experiencia, la expertise de las personas? Porque si va a ser, como hasta el momento hemos visto, tenemos preocupación de quienes puedan llegar a esto. Entonces, lo que nos interesa es garantizar que este ministerio haya sido una buena decisión. Hemos tenido muchas críticas de la población por algunos que aprobamos, teniendo la convicción que es necesario por la envergadura de los delitos, del crimen organizado y de la articulación, que usted lo ha dicho muy bien en muchos programas, que esto requiere una mirada intersectorial y que más que nueva legislación se necesita una buena gestión. Y ahí mi tema, ¿cómo usted va a articular esto? ¿En qué mesas específicas? Tenemos el Ministerio de Justicia, el de Interior, por cierto, la Fiscalía. Entonces, sabemos que hay un trabajo, pero me gustaría que usted pudiera, si no es ahora, remitir esa estrategia y cómo seguimos en un cronograma para hacer ese seguimiento a la instalación de este ministerio, porque no estamos implementando cualquier cosa, ¿ya?, sino que obviamente que nos interesa y que sea técnico, profesional, especializado, y poder asumir los desafíos que Chile tiene en materia de seguridad. Así se planteó y hoy día nos deja un sentido de improvisación. Entonces me gustaría que usted al menos pudiera darnos certeza, seguridad de quiénes y cómo se van a elegir los futuros cargos. Gracias. Gracias, diputada Pérez.
Ahora sí, ministro, un par de preguntas de mi parte. Yo le manifiesto la misma preocupación que le manifestó el diputado Chalper respecto de este comité de expertos o comisión de expertos o como se llame. Usted estaba presente en la reunión que tuvimos con el presidente en la cual él se comprometió a esto. Sabemos que se nominaron las personas, sabemos que se les ha citado tarde, mal y nunca, y yo espero sinceramente que dado que son expertos en seguridad, usted pueda contar con el apoyo de ellos, pero recurra a ellos. Eso es importante. Y lo segundo, algo que no se ha tocado, y es que anoche hubo un nuevo atentado, esta vez entre Cañete y Contulmo. Quemaron, me parece que dos casas y una bodega o algo por el estilo. El otro día balearon en la Ruta 5 3 camiones y están los hoyos de las balas en las cabinas de los camiones. Entonces, estamos con grupos que obviamente no han podido ser desarticulados durante este gobierno. Sin lugar a dudas han habido éxitos, pero seguimos con estos fracasos medios contundentes porque un atentado en la Ruta 5 es reírse en la cara de todo los que están metidos en el ámbito de seguridad y por supuesto de los militares que están desplegados en la 9ª región. Pero por otro lado, lo que me parece grave del atentado de anoche son las declaraciones justamente del delegado presidencial. Porque él dijo, literalmente, que había rumores de que esto podía pasar. Yo digo, ay, perdón, si hay rumores de que pueden haber atentados producto de que es el aniversario de un grupo subversivo que opera en ese lugar, que fueron los que quemaron el molino Grolmus, como de antes no toman un poquito de anticipación, digo yo, porque la prevención parece que del delito no existe mucho. Entonces, a mí me gustaría que usted también pudiera tocar ese punto, ministro. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Y yo con todo agrado respondo la pregunta de los diputados y las diputadas presentes por su intermedio. Y creo que voy a tratar de ser ordenado en la forma y modo en que se me han formulado las preguntas. Respecto a las que me formuló el diputado Chalper, yo solo quiero recordar que en la actualidad el país dispone de una estrategia de seguridad. Yo lo he dicho estos días, vuelvo a repetir lo que dije hace poco rato, nosotros tenemos perfectamente claro que no existe marcha blanca para la instalación del ministerio. La policía es una institución permanente de la República, el Ministerio Público también, y por lo tanto los propósitos ejecutivos sobre persecución, fines, metas, yo lo que quiero recordar no solo que la ley del ministerio establece reglas para adoptar decisiones en base a evidencia, sino que todo lo que tenga que ver con el trabajo integrado a propósito del sistema de seguridad obliga a fijar objetivos e indicadores de desempeño. Yo creo lo razonable, señora Presidenta, por su intermedio, es transmitirle a usted, diputado Chalper, y a todos los que se encuentran presentes, que una de las oportunidades que tiene el país con la instalación del Ministerio de Seguridad es hacer política pública precisamente a partir de evidencia. Y yo voy a venir a esta comisión, tantas veces ustedes me citen, vuestras señorías, precisamente a hablar de objetivos, de metas y de indicadores de desempeño. Y me parece que esto es bien relevante porque implica una obligación mutua. Por un lado, del Ejecutivo a entregar esa información y por parte de quienes participan del debate público a debatir en base a esos datos y no en base a simples percepciones. Y yo creo que este es un punto que es bien relevante y por cierto, uno de los mandatos, recuerden que de la ley aprobada por vuestras señorías, la creación de dos consejos que son bien relevantes, el Consejo de Seguridad Pública y el Consejo de Prevención, respecto del cual hay un mandato legal expreso para la creación de la política en materia de seguridad. La política de seguridad se venía trabajando con anterioridad. El Ejecutivo dispone de un borrador de esa política va a ser sometida al conocimiento de estos dos consejos se van a constituir durante el mes de abril de este año como parte del proceso de instalación del Ministerio. Respecto de la experiencia profesional, yo sigo bien entregado toda la información sobre la instalación de las seremías. Y yo no pretendo estaría lejos de mí que el diputado Leal se sienta estafado, porque mi obligación constitucional es leal y legal, es llegar a dar cumplimiento a la ley. Yo solo quiero recordar lo siguiente. Recuerden que la decisión del Ejecutivo fue nombrar interinos o las subrogancias orgánicas en los casos que correspondía. Las subrogancias orgánicas
se entiende que el sector más afín es el sector justicia. Lo digo del siguiente modo, este no es un problema solo para ahora, diputado, y por su intermedio, presidenta, no solo al diputado Leal, sino que también al diputado Chalper. Solo recordar que en regiones, cuando no es posible la subrogancia hacia abajo, lo que hay es que se realiza subrogancia orgánica entre seremías. Y por lo tanto es conveniente que el país tome la decisión de cuál es el sector más adecuado para ese fin. La razón en el caso de la Araucanía, y dado por su intermedio, señora presidenta, creo que es conveniente porque se ha hecho en nombre de Verónica López, la razón por la cual ella tiene la condición de subrogante es porque el Seremi de Justicia, no hay Seremi de Justicia titular. Y la señora Verónica López no va a asumir como la permanente, porque ese es un plazo para el cual nosotros nos hemos dado en el mes de mayo. Y yo solo les quiero pedir que evaluemos los nombres de las seremías una vez que estén nombrados los titulares, porque las personas que están asumiendo ahora se están haciendo cargo de un problema, y es la instalación, hay traspaso de funcionarios, hay cosas administrativas que probablemente ustedes no ven, pero que es bien relevante para que esto funcione. Lo que yo he explicado previamente es que el Ejecutivo tomó esta decisión, que son los interinatos o las subrogancias orgánicas con ese fin, en el entendido que los titulares van a ser nombrados a más tardar dentro de la primera quincena del mes de mayo. Y creo que hay una pregunta que es legítima, por su intermedio, señora presidenta, al diputado Chalper y al diputado Lonton. ¿Qué se entiende por afín? Que no es trivial, porque no, está bien. No, por su intermedio, señora presidenta. Lo que pasa es que esto es bien, si me permite, diputado Chalper, por su intermedio, señora presidenta. Yo le quiero decir que el afín es muy relevante para estos efectos, no solo para este caso en particular. Yo, por su intermedio, señora presidenta, miraría la instalación del Ministerio de Seguridad como si cualquiera de ustedes en el futuro fuese a ejercer el cargo. Porque, vuestras señorías, tomar decisiones hoy día que comprometen... Yo logro entender la disputa y los debates políticos contingentes y no soy ingenuo sobre ese punto, pero la instalación de una institucionalidad, tomar decisiones en contextos adversariales que comprometen la instalación futura, tiene consecuencias que son bien complejas. Yo por eso voy a venir a esta comisión tantas veces ustedes me piden la etapa de instalación. Y yo tengo perfectamente claro la discusión sobre el afín, pero para estos efectos es relevante. Yo sé que se ha hecho una presentación en la Contraloría y nosotros vamos a entregar todos los datos. Hay una pregunta: ¿qué pasa en las subrogancias orgánicas? Lo que sí está claro es que en las subrogancias de personal y en los interinatos, los interinos y los subrogantes, esta es una jurisprudencia clásica de la Contraloría, deben cumplir el requisito del titular. Otra cosa distinta, por su intermedio, señora presidenta, es cuando usted subroga de un organismo a otro. ¿Sí? Que yo sé que puede sonar latero, por su intermedio, señora presidenta, pero la verdad, si me permite, diputado, por su intermedio, señora presidenta. Es que, diputado, yo con todo el respeto del mundo, yo le estoy respondiendo... pediría, por favor, disculpe, ministro, diputado Chalper, si tiene algo que opinar, por favor, levante la mano y hágala de manera formal, porque todos los que siguen esta comisión no escuchan lo que usted interviene. Por favor, gracias. Señor ministro. Sí, yo tengo la mejor de las disposiciones para responder, pero si cada respuesta se transforma... Yo estoy dando una respuesta institucional. Yo logro entender que puedan existir diferencias, pero otra cosa distinta es que si yo estoy respondiendo por su intermedio, señora presidenta, yo creo que el mismo respeto con el cual a vuestra señoría yo me he referido, yo creo que es el que corresponde cuando una autoridad está presentando. Respecto al panel de expertos, el panel de expertos se ha constituido. De hecho, este día viernes hay citación al panel de expertos. El panel de expertos ha sido una muy buena instancia. De hecho, el panel de expertos será informado en los próximos días. Ellos han hecho una serie de recomendaciones que el presidente de la República ha solicitado que se incorporen. En nuestra última sesión, algunas de esas referencias se hicieron presentes. Ha sido de gran contribución. De hecho, en la última presentación del panel de expertos estuvo destinado específicamente al caso de niños, niñas y adolescentes. El Ejecutivo recibió las observaciones previas a la presentación del informe de homicidio, y algunas de las cosas que se están realizando tiene que ver con ese tipo de recomendaciones. En el día viernes de esta semana, el panel de expertos, a su vez, recibirá la retroalimentación por parte del Ejecutivo en esta nueva etapa, esta vez dependiendo del Ministerio de Seguridad Pública,
del conjunto de recomendaciones que ellos ya han formulado y que han sido incorporadas en esta etapa. Algunos de los documentos que forman parte tanto del reglamento como de la política de seguridad, el Ejecutivo ha considerado que también el panel de expertos, que originalmente nace para el Gabinete Pro Seguridad, también sean objeto de consulta por parte de los mismos. Disculpe, ministro, para que no se nos vaya el punto. ¿Existen actas de estas reuniones del comité de Sí, de expertos? hecho existen. ¿Será factible que nos hagan llegar esas Yo, actas, si me por favor? permite, el día viernes, yo creo que no hay ningún inconveniente. Las anteriores y pero las del las viernes. anteriores, y de hecho se levanta un acta de cada una de estas Muchas sesiones. gracias. Así que yo no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, por un acto de deferencia, señora Presidenta, el día viernes yo le voy a informar a los miembros del panel que nosotros las vamos a acompañar. No hay ningún problema porque esas actas se levantan, se envían a ellos y de ellos se recibe la retroalimentación. Al diputado Lonton, por su intermedio, señora Presidenta, yo solo recordar una cosa. El informe de homicidios consumados es una metodología que el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile, definió el año 2022 con el propósito de homologar una estructura de registro de los homicidios que es muy heterogénea en el sector público. Yo sé que el diputado en otras ocasiones, y creo que legítimamente así lo ha hecho referencia a los datos del STOP, pero el STOP solo corresponde a datos policiales de Carabineros. Por lo tanto, la característica central que tiene el informe de homicidios es que es un informe del Estado de Chile que se elabora a partir de los datos de las policías, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal, del Registro Civil, que consolidan el tratamiento. De hecho, para la revisión de las cifras consolidadas se revisa cada carpeta, porque es posible que un determinado ilícito, una determinada muerte violenta, su origen tenga o derive en otra característica como un homicidio posterior, entonces eso permite recalificación. De hecho, en el informe final de este año, los datos del primer semestre hubo un homicidio adicional que se agregó precisamente por las consecuencias posteriores de la muerte de esa persona. Entonces, ¿por qué lo digo que es tan relevante? Porque la conformación del informe consolidado de homicidios tiene 6 etapas. Una vez que se cierra el año, hay un trabajo metodológico entre todas las instituciones. De hecho, este año se hizo todo el esfuerzo que la introducción del informe de homicidios consumados se explica metodológicamente, paso a paso, por qué se realiza esa característica. Es ideal, sería tenerlo antes. De hecho, este año se publicó antes del año pasado. El año pasado se publicó a fines de abril, este año se hizo el esfuerzo de publicarlo los primeros días de abril. Ojalá el próximo año se pudiera hacer en marzo, pero no se puede emitir ese informe sin la validez de todas las instituciones. Esto no es un problema burocrático, es simplemente que son las cifras oficiales de informes de homicidios consumados en el país. Y yo solo quiero verificar una cosa, por su intermedio, señora Presidenta. El Ejecutivo, y esto fue lo que yo explícitamente dije en la presentación del informe consumado de homicidio el otro día con las policías y con el fiscal nacional, el Ejecutivo no tiene ninguna complacencia en materia de homicidio. Yo le quiero decir que es cierto que el país ha ido a la baja, pero debiera probablemente tener una perspectiva mayor. De hecho, lo que yo he señalado públicamente es que el país debiera aspirar a tener sus homicidios, su tasa de homicidio cada 100.000 habitantes como lo tenía hace una década. Pero le quiero decir, por su intervención, señora Presidenta, que es un esfuerzo bien colectivo. Y mi otra preocupación adicional es que no desatengamos, esto a propósito de recursos, que las únicas cifras relevantes son las de homicidio. Las de homicidio son, por cierto, el delito es un delito grave, es el delito más grave por el bien jurídico protegido que está ahí. Pero solo quiero recordar que los robos con violencia también están aumentando en el país. En general lo que está ocurriendo es que la violencia está aumentando en la comisión de delitos y eso es un factor que es bien relevante. En otra oportunidad, cuando vuestra señoría me inviten, tantas veces sea necesario, yo puedo profundizar en ese estilo. En relación a la pregunta de la diputada Plasencia, los casos han sido traspasados. La mayoría del personal de las delegaciones que han sido traspasadas son abogados y abogadas que están a cargo de la gestión de causas y eso no ha visto alteración de continuidad. Y por su intermedio, señora Presidenta, en relación a las observaciones formuladas por la diputada Plasencia, buena parte del tema del plan contra el crimen organizado, control de armas, de hecho, persecución penal, seguridad pública, son datos que yo puedo venir a entregar en relación a objetivos y a los indicadores sin ningún tipo de inconveniente.
En relación a lo que me ha planteado el diputado Teado, el Ejecutivo está tratando de entregar toda la información región por región. Esto es bien importante por lo siguiente. Creo que homicidio es un buen ejemplo para esto. Uno puede tener un dato a nivel nacional, de hecho hay 10 regiones que bajan y 6 regiones que aumentan el caso de homicidio, pero dentro de una región la realidad es sustancialmente distinta. O sea, la distribución de delitos, y particularmente en el caso de homicidio, es muy relevante. De hecho, las 3 regiones que tienen más homicidios son la región metropolitana, en la participación proporcional, por lejos, que es cerca del 43%. Luego viene Valparaíso y luego Concepción, pero son 11 y 10%. Pero cuando uno, por eso el esfuerzo de este último informe de entregar la información comuna por comuna, porque lo que se ha solicitado es que las políticas, particularmente las políticas operativas vinculadas a las policías y particularmente la intervención preventiva de Carabineros, esté focalizado en las comunas. Y en el caso de algunas comunas que tienen alta concentración de homicidios, como vuestra señoría probablemente saben, el problema no es la comuna en su totalidad, son determinados barrios o determinadas cuadras donde se concentra la principal cantidad de esos delitos. Y para ir cerrando, señora presidenta, en relación a la pregunta que me ha formulado el diputado Araya, por su intermedio, señora presidenta, con todo el respeto que le tengo al diputado Araya, la relación de la reducción del presupuesto que usted ha señalado en verdad es un argumento de una empresa denominada, agrupa, que se llama Multigremial, que es una empresa que ha tenido permanentes conflictos como proveedor de Carabineros de Chile. En promedio, Carabineros de Chile gasta 3.200 millones de pesos al año en uniformes. Ese gasto se sigue manteniendo. Por cierto, nos gustaría tener más presupuesto a propósito del nuevo uniforme, pero lo que usted ha señalado por su intermedio, señora presidenta, es la inquietud que tiene un proveedor que no ha visto aumentado todo el presupuesto, y yo en eso, por su intermedio, señora presidenta, quiero ser bien riguroso que el número de gasto al año en vestuario y calzado de Carabineros está alrededor de 3.200 millones, y en eso ha sido persistente. Lo que pasa es que tenemos la iniciativa del proyecto de cambio de vestuario que está asociado a seguridad, que es el que se está desarrollando en la actualidad. En relación a lo planteado por el diputado Leal, creo que ya me he hecho cargo en la primera parte en relación al tema de Seremi. En el caso de Cauquenes, que ya lo planteó el diputado Araya, solo puedo responder genéricamente lo siguiente. Esto fue parte de la discusión del comité policial esta mañana. No puedo entrar en detalles sobre eso. Solo puedo decir que el funcionario de Gendarmería que fue afectado, yo quiero hacer una precisión. No hay un antecedente similar a lo que ocurrió ayer en Cauquenes. No lo hay. Así que un funcionario de Gendarmería hubiese recibido disparos fuera de su casa con una corona, no hay antecedente igual. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es que los funcionarios de Gendarmería se encuentren... No. Como lo ocurrido recién, no hay un antecedente igual. Y esto es bien relevante porque forma parte... Hay 2 hipótesis de investigación que yo no puedo revelar en una comisión pública, pero sí, a propósito de lo que me pregunta el diputado, ¿qué es lo que va a hacer este gobierno? Yo creo que lo que debemos hacer es ser inflexibles a propósito de crimen organizado y narcotráfico con los temas de corrupción. O sea, no es posible que las organizaciones criminales se expandan sin la complicidad de funcionarios públicos. En toda la línea. Y en esto yo quiero ser bien claro sobre este punto. El Ejecutivo en esto va a ser inflexible en este punto. No es posible, yo creo que creo que es bien, porque hay veces que en las conversaciones públicas creemos que el crimen organizado es una especie como de Caribe, blin blin y reggaetón. Eso no es así. Y el problema más serio que tenemos con estas organizaciones es la inyección de recursos de la economía formal. Y en segundo lugar, es la capacidad de corromper que tienen funcionarios públicos. Y a mí me parece que en ese aspecto estamos todos de acuerdo que es necesario ser inflexibles sobre ese punto. Sobre los detalles de Cauquenes, en otra oportunidad, en condiciones de reserva. Yo le voy a pedir, por favor, que y solo para un poco, porque no me queda mucho tiempo en la en el caso de, yo solo quiero decir, diputado, el país puede aumentar las penas en materia de responsabilidad penal adolescente o puede reducir la edad de imputabilidad. Pero lo que demuestran todos los casos de jóvenes infractores de ley,
muchos de ellos victimarios que luego terminan siendo víctimas en materia de homicidio, es que las políticas de intervención son completamente ineficaces. O sea, el éxito de una política en materia de responsabilidad penal al adolescente es interrumpir esas carreras criminales o eliminar los factores de riesgo a los cuales estén asociados. El Ejecutivo estaba levantando los datos, nosotros en nuestra sesión lo podemos mostrar acá, pero el elemento común es que las trayectorias de esos jóvenes, cuando llegan a 16, 17 años ya tienen 40 detenciones previas, el Estado al inicio fue completamente ineficaz. Sobre el agrupamiento, hasta ahora esto ha sido un planteamiento que también tuvo la administración del presidente Piñera. Gendarmería, reinserción juvenil pasarán al Ministerio de Seguridad. Por distintos tipos de razones, eso no ha sido posible. Una solución que buscó la ley del Ministerio de Seguridad es incorporarla dentro del sistema de seguridad pública. ¿Qué mesas? A propósito de la diputada Giovanna Pérez, están los consejos de seguridad y el consejo de prevención del delito que sirven de base, entre otras, para el funcionamiento del sistema de seguridad pública, que es lo clave. Creo que en relación a vuestras preguntas, diputada, en torno al comité de expertos, creo que me hice cargo, pero simplemente quiero cerrar con un punto. En relación a lo que pasó en Contulmo y en la Ruta 5. Desde que se dictó la ley antiterrorista, algunos de estos atentados no se han atribuido. Y una de las razones, aparentemente, ha sido la forma en que está redactada la ley antiterrorista. El Ejecutivo, estos atentados, sin embargo, se han atribuido. El Ejecutivo, yo solo puedo anticipar ahora que el Ejecutivo está estudiando los alcances para evaluar las querellas de ley antiterrorista y sus primeras querellas en materia de ley antiterrorista. Lo que sucedió en Contulmo resulta inadmisible. Nosotros hemos tenido buenos resultados en el estado de excepción, pero también tenemos claridad que hay herramientas legales que ha entregado este Congreso, que es conveniente evaluar el momento preciso en que se va a hacer uso de ellas. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. El diputado Alessandri me ha pedido la palabra. Solo quiero decir que hay un proyecto de ley que estaba en el segundo punto, que era el proyecto de ley del transporte de la cédula de identidad. Y no lo vamos a poder ver solamente porque el Ejecutivo todavía no se pone de acuerdo con el Ejecutivo. Es decir, nos llegan distintas minutas y después dicen, no, esa no, la que sigue. Entonces, le pido al ministro que por favor le haga hincapié a que se ponga de acuerdo el Ejecutivo con el Ejecutivo para que podamos ver ese proyecto de ley. Y en tercer punto, o sea, en segundo punto de la tabla, tenemos esperando al señor director nacional del Registro Civil. Entonces, yo le voy a pedir al diputado Alessandri que haga una intervención cortita para que podamos escuchar al... Muy corta. Cortito, o sea, les voy a dar por favor un minuto a cada uno, es la única forma. Diputado Alessandri. Muy corta, presidenta, gracias ministro por venir. Es un tema que usted mencionaba, las cárceles en nuestro país son un lugar donde se cometen delitos, a propósito de lo que decía usted también de la corrupción posible de Gendarmería, muchas veces más que corrupciones, amenazas, en fin. ¿Tiene pensado el Ejecutivo enviar un proyecto de ley a este Congreso para que Gendarmería no solo sea parte del subsistema, sino que dependa directamente del Ministerio de Seguridad? Porque usted se va a encontrar con las dificultades de coordinar al Estado y se va a encontrar con que aduana depende de Hacienda, se va a encontrar con Gendarmería, depende de Justicia, y así se va a ir encontrando con distintos estancos que le van a hacer muy difícil su tarea. Por lo tanto, como usted es el primer ministro de este ministerio, yo lo llamaría a detectar rápidamente las 5 falencias de coordinación más grandes y que las pudiéramos solucionar este año vía ley. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Chalper. Muy bien, presidenta. A ver, acá se nos propone por parte del ministro actuar con respeto y actuar sobre bases y datos comunes. Lo que pasa es que habemos algunos, pues, presidenta, que pedimos que antes de las reuniones se nos manden esos antecedentes para poder llegar con esos antecedentes, y esos antecedentes no se nos mandan. Yo no sé si ustedes nos lo informaron por su intermedio, pero nosotros pedimos para esta sesión los currículum de los Ceremi.
No nos llegaron, por lo tanto tuvimos que hacer nuestra investigación propia. Pedimos que se llegara con un documento de estrategia antes, para uno llegar sobre la base de documentos trabajados. Pues ¿sabe lo que no? Si no, Presidenta, que hay una inequidad total en la conversación, porque el ministro puede venir a plantear lo que él estime pertinente y uno no tiene cómo tener modos de contraste. Entonces, como yo me tomo muy en serio, mi Presidenta, el artículo 52 de la Constitución, que nos exige ser fiscalizadores, yo pediría que en lo sucesivo, cuando venga por su intermedio el ministro de Seguridad Pública, nos mande antes las cosas que va a exponer, para que nosotros las podamos escrutar. Y respecto de los otros afines de la ley que nos convoca, Presidenta, da la impresión que tenemos interpretaciones distintas. Aquí se pretende recurrir a esta idea de que como hay una especie de subrogación intraseremi no se habría que cumplir con un requisito expreso de la ley. Yo al menos eso no estoy de acuerdo y por lo tanto tendremos que discutirlo en la Contraloría. Y por último, Presidenta, yo le pediría por su intermedio al ministro que cuando los resultados distan de ser buenos, se tenga un poquito más de humildad al momento de exponer con tanta sapiencia lo que se tiene que hacer. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Solo quiero decir que usted me envió al grupo de WhatsApp que tenemos de la Comisión de Seguridad ayer domingo la petición de que al ministro yo le pidiera que me enviara una pauta antes. Yo vi eso hoy día lunes. Por lo tanto, fue absolutamente imposible pedirlo. Entonces, en lo sucesivo lo podremos tomar en cuenta. Pero quiero dejar bien en claro, siempre, diputado Chalper, quiero dejar en claro que para esta invitación al ministro no hubo petición de una pauta anterior. Diputado Leiva. Ojalá sea la tónica, Presidente. No, muchas gracias, presidente. Mire, todos tenemos ganas de escrutar, de analizar, de fiscalizar y cual más, cual menos, todos los integrantes de esta comisión de colaborar en contra del crimen organizado. Yo, primero, desearle el mayor de los éxitos, ministros. Esta es una tarea que va a ser muy compleja, muy difícil, un ministerio que recién se está organizando y tal como lo hizo en Justicia, ministro, y que a mi juicio resultó muy bien en la Comisión de Seguridad Ciudadana, tal vez, ministro, por su intermedio, presidenta, el generar instancias con la comisión de trabajo previas, obviamente todo se tiene que plantear acá en el seno de la comisión de manera pública, pero ciertos antecedentes o cierta materia, como lo hicimos en cárceles, que yo creo que dio un muy buen resultado, ministro, por su intermedio, presidenta, que podría seguir una política en ese sentido. En particular, el diputado Chalper preside la subcomisión de crimen organizado, que yo creo que ha tenido mucha labor, mucho trabajo, y yo creo que ahí vamos a tener que coordinar muchísimo con el Ministerio de Seguridad. No me cabe duda. Gracias, diputado Leiva. Ministro, le doy las gracias por habernos acompañado. Tenemos invitado al director del Registro Civil. No es que yo lo quiera echar, pero también tengo que darle espacio. Y tal como dijo el diputado Leiva, tenemos la subcomisión de crimen organizado que preside el diputado Chalper, donde no me cabe duda que también va a ser muy interesante poder tenerlo para exponer sobre los temas que estamos investigando ahí. Muchas gracias, ministro. Yo sé que usted tiene algo que hacer, pero sería maravilloso que pudiera mantenerse acá. Ok. Señor director del Registro Civil. Le quiero pedir autorización para retirarme, señor. Pero por supuesto, muchas señor gracias. ministro. Le damos la bienvenida entonces al director del Registro Civil, don Omar Morales Márquez, que viene por el tema que estábamos viendo de el proyecto de ley de inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total. Este es el boletín 17.387-25. Le pido que tome asiento, por favor. Perfecto, ningún problema, para que nos pueda hacer una exposición. Desgraciadamente tenemos poco tiempo, son no más de 7 minutos, porque queremos votar en general este proyecto hoy día. Por favor, tiene la palabra. Señora Presidenta, está apagado el micrófono. ¿En la base del micrófono? Hay un botón negro. Hay uno negro, ese mismo. Sí. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a las señoras y señores diputados. Quiero pedirle su autorización para que me pueda acompañar don Pedro Rojas Murphy, que es el jefe del Servicio de Registro de Vehículos Motorizados del Servicio. ¿Será posible? Por supuesto. Por favor. Tome Gracias. Señora Presidenta, en atención al tiempo y dada la característica del proyecto presentado, quisiera plantear dos situaciones que creo que son relevantes que pueden ser consideradas por la Comisión. Primero, si bien el servicio coincide con el espíritu de la propuesta general, esto es, generar iniciativas que atribuyan o contribuyan a prevenir y a sancionar los ilícitos asociados a los vehículos motorizados,
se estima que esta norma en particular tiene algunos inconvenientes que es necesario tener presente para el escenario actual y futuro en la inscripción y venta de vehículos motorizados. Lo anterior por las siguientes razones. Primero, esta modificación implica una nueva función para el registro civil, por cuanto se requiere recabar previamente desde los importadores de vehículos y del servicio de aduanas toda la información relacionada con los datos identificatorios de los vehículos que se importan, independiente si estos se comercializan o no inmediatamente o en el futuro no se hagan. Dicha migración de datos implicaría una logística, un desarrollo computacional de largo alcance y un enorme costo financiero que en el pasado se ha desestimado por las implicancias señaladas. Segundo, lo anterior dista de lo que actualmente se realiza. Esto es, que toda vez que un vehículo motorizado se inscribe a petición de parte y es el vendedor con la factura de primera venta, concesionarios o aduanas en el respectivo documento de importación el que se señala y se proporciona la información. Tercero, de este modo producirá sendas modificaciones en la regulación relativa a la primera inscripción de vehículos motorizados y tendrá una incidencia importante en la industria automotriz y en el funcionamiento del registro de vehículos motorizados. Así, de insistirse en la iniciativa, ello determina implicancias negativas, porque eventualmente podríamos paralizar la industria automotriz si tenemos que confirmar cada inscripción de vehículos con aduana. Así, para la verificación, una inscripción podría durar semanas versus lo que hoy día es muy rápido. Cuarto, por otro lado, la entrega de información de cada importador al registro de vehículos motorizados, dada la enorme cantidad de datos, es susceptible de errores, de transcripciones que luego, al intentar inscribir los vehículos, impedirían por diferencia de datos entre los previamente registrados, con eventual error, y los indicados en la factura de primera venta. Ello generaría una presión social y comercial enorme y significativamente negativa para el Estado y su eficiencia, por lo tanto. Por último, cabe de precisar que el legislador se ha preocupado del fenómeno delictual que está indicado en el proyecto y en tal sentido la Ley 21.601 del año 2023 modificó diversos textos legales, entre ellos la Ley de Tránsito, a fin de prevenirlo y sancionarlo. Así, por iniciativa de este servicio, se modificó el artículo 39 bis, agregando lo siguiente en su inciso tercero, cuarto y quinto nuevos. Comillas, si la solicitud está fundada en una factura de primera venta, esta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados por el Servicio de Registro Civil e Identificación y deberá llevarse especialmente al efecto. El Servicio de Registro Civil e Identificación determinará de conformidad con un reglamento que se dictará para este efecto los requisitos mínimos que deberá contener la nómina, tales como nombre, razón social, RUT, emisor de factura. En el reglamento se establece además la forma y requisitos para incorporar aquella nómina. Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada en el inciso anterior, Registro Civil no procederá a la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas. El reglamento aludido es el número 34 del 2024 de Justicia, el cual modificó el DS 22 del año 2020 del reglamento de vehículos motorizados incorporado en el nuevo párrafo 2 bis ya señalado. Lo anterior ha sido altamente exitoso, y esto es muy importante, señora Presidenta, por su intermedio, los señores diputados y diputadas, puesto que la vigencia ha presentado 14 denuncias por 22 casos de inscripciones fundadas en facturas emitidas por empresas no incorporadas al listado y que además no registran importación válida de acuerdo a lo indicado por el Servicio de Aduanas. La última de dichas denuncias data del febrero de 2024, lo que hace presumir fundadamente que no hay nuevos intentos de inscripciones ilícitas dada la vigencia de este reglamento. El listado actualmente contempla 1.525 empresas y se va incrementando a medida que nuevas empresas se incorporan previo cumplimiento de los requisitos que precisa el citado reglamento. Esto ha sido trabajado con las empresas privadas, CABEM, especialmente, que agrupan a las empresas concesionarias. Esta norma va en la misma dirección que la propuesta de análisis, pero es más rápida, directa y efectiva y ha probado que está funcionando. Adicionalmente, es clave tener presente que para entender
esta iniciativa sería innecesario e incluso contraproducente que la ley número 21.180 del año 2019 sobre transformación digital del Estado modificó la ley de tránsito, determinando que todo proceso de inscripción de los vehículos será electrónico, desestimando la inscripción directa en la oficina bajo el soporte papel, lo que actualmente está en funcionamiento. 10. Así el servicio paulatinamente se está incorporando al sistema electrónico en todas sus inscripciones. Más aún, desde el 2017 ya se encuentra con un sistema electrónico para las primeras inscripciones llamado SPIEV, que permite la primera inscripción de los vehículos nuevos y sin uso en el registro de vehículos motorizados a través de medios automatizados, fundada en facturas de primera venta electrónica y los demás documentos complementarios que corresponden legal y reglamentariamente. 11. Dicho sistema permite a los concesionarios asociados, previo convenio, el ingreso de los datos del propietario de la factura fundante directamente desde su oficio para requerir la primera inscripción de vehículos nuevos y sin uso. SPIEV aumenta la seguridad de las inscripciones, pues el proceso es electrónico y evita la inscripción de terceros, ya que solo pueden acceder al sistema quienes cuenten con convenios vigentes y poseen clave de acceso pertinente. Del mismo modo, el retiro de las placas es centralizado por región y solo a las personas acreditadas por las empresas en convenio. De esta manera, desde el 2017 a la fecha, no se ha detectado ningún ilícito asociado al proceso de inscripción electrónica, el llamado SPIEV. Más aún. Señor director, ¿sí? le voy a pedir, no le puedo dar más de un minuto más. Dos puntitos para cerrar. Ok. Más aún, actualmente cerca del 70% de las primeras inscripciones se realiza ya por este medio y se estima que para el 2026 todas las primeras inscripciones serán electrónicas. Útil resulta precisar que el Registro Civil cuenta con un sistema de ratificación en línea con el Servicio de Impuestos Internos respecto a las facturas emitidas, que permite validar que las facturas que se fundan en una primera inscripción existen y están debidamente autorizadas por el servicio. Respecto del 39, si me permite, señora presidenta, que declara la pérdida total de los vehículos, solo precisar una situación, esa norma está contemplada actualmente y lo que pediría es que se pueda ejercer legalmente la aplicación de esta norma, pues está considerada en la Ley 21.601/2023 en su artículo 39. Es cuanto puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias, señor director. El diputado Alexandre me ha pedido la palabra para hacer preguntas. Gracias, presidenta. Gracias, director, por venir. Suena bien todo esto de que se está digitalizando el registro civil, pero lo único que uno recibe son reclamos de demora. No sé si viene de la pandemia, un gran atochamiento respecto de autos usados. Por ejemplo, era normal en nuestro país que en 20 días hábiles más o menos le llegaba a uno el nuevo padrón. Después pasamos a 40 días hábiles, pasamos a 60 y hoy día me llegaba un reclamo que ya excedió los 60 días. Lo mismo en cédulas de identidad, los atrasos son bastante impresionantes, la pandemia ya nos dejó hace unos años, entonces yo quería preguntarle, además de este proyecto de ley, ¿cuáles son los plazos en que el registro civil logra solucionar todos los casos de arrastre de la pandemia y cuándo recobramos los plazos de ejecución que teníamos en el 2018, en entrega de carnet de identidad, en entrega de pasaporte, en transferencia de vehículos motorizados, usados y nuevos, porque ese atochamiento, a pesar de los sistemas tecnológicos, está cada día peor. Respecto al proyecto de ley, nos está ocurriendo mucho que se están clonando los vehículos. Y esos vehículos son vendidos. Un auto pérdida total, lo desarman en un 50%, lo que quede, y se lo ponen a otro vehículo que estaba quizás con un choque, cambian los VIN y eso es un vehículo clonado. Nosotros no podemos seguir dependiendo de la misma placa patente metálica, del VIN, de la placa VIN que está dentro del capó de un auto igual que en los años 80. Quiero saber también cuál es el plan de sumar al registro civil a la era de la tecnología, a la era de los códigos QR, de un sistema de inteligencia artificial que permita, en línea con las autopistas, en línea con Carabineros, en línea con los departamentos de permiso de circulación de los municipios, todo en línea para saber si existe un auto determinado de una marca, año, color, que aparece en otra región, o que aparece 2 veces, o que aparece 3. Si nosotros detenemos de esa forma el mercado informal, vamos a ir desincentivando la clonación, el robo y las desarmadurías ilegales. Gracias, presidenta.
Gracias, diputado Alessandri. Sí, efectivamente, a mí me parece asombroso las demoras que tiene el registro civil en un montón de trámites. O sea, no solamente respecto de vehículos. Hablemos de cédula de identidad, hablemos de pasaporte. Entonces, esto es, desgraciadamente, claro, hay una serie de normativas, pero al final del día, con todo lo que se demora el registro civil, es difícil cumplirlas, diputado Araya. Gracias, Presidenta. Seré muy corto. Uno, en relación a las pérdidas totales, entiendo que ustedes están recibiendo información de las aseguradoras cuando hay pérdidas totales, ¿no? Si es así, ¿cuál es el flujograma? ¿Ocurre realmente o no ocurre? ¿Cuáles son los volúmenes? Porque acá más encima le estaríamos obligando a los propietarios. Y eso, la pregunta es, ¿quién determina que algo es pérdida total o no? ¿Hay una disposición de pago? ¿Hay plazos, etcétera? ¿Cómo es la operativa para ver si eso se puede mejorar en el proyecto de ley? Lo segundo, la eventual muerte civil de una placa patente. Como decía el diputado Alessandri, se roban en algo incluso más sencillo que hacer una suerte de transformer. Se roban una patente y se instalan a otro auto del mismo modelo. ¿Cómo se puede matar esa patente? Claro. O sea, porque si no, las cuentas de tag son millonarias de alguien que no está utilizando eso o aparece el auto en el sur del país y, claro, no tiene no existe en Carabineros una orden de patente robada específica. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Y qué hay de la idea de que las patentes, al igual que el carnet de identidad, que tiene un número de documento, aparte del RUT, tiene un número de documento, pudiese incorporar alguna medida para poder darla de baja y que se sepa que esta patente no está vigente. Gracias. Gracias, diputado Araya. Me quedan 5 minutos para que usted pueda responder a esta pregunta, señor director. Señora Presidenta, por su intermedio, le puedo pedir a don Pedro Rojas que pueda Sí, por favor. dar cuenta de justamente el tema de... Es el de placas botón patentes. negro El que botón está... negro. Ese. Correcto. De cuenta del... Sí, gracias, Presidenta. Dos cosas. En relación a la compañía aseguradora, por lo último que plantea el diputado, efectivamente la norma está vigente y es responsabilidad de las compañías aseguradoras requerir la cancelación cuando hay pérdida total. Y incluso, si no es pérdida total, esa norma está vigente. Si no es pérdida total, irreparable, ellos tienen que inscribir a su nombre de la compañía previamente a venderlo. Entonces, hay una norma vigente donde las compañías de seguro, no voy a pronunciarme, aparentemente no están cumpliendo. Nosotros no tenemos una referencia directa a las compañías, salvo que tienen que cumplir esto, está vigente, y que en definitiva la obligación de cancelación de placa patente cuando corresponde es del propietario del vehículo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido estamos esperando y mandatados a que los propios interesados, dueños, y hay una sanción monetaria asociada al incumplimiento, demanden la cancelación cuando corresponde. Disculpe, ¿y quién está viendo que eso efectivamente se cumpla o no se cumpla, o cobrando la multa o lo que sea? Claro, lo que ¿No pasa- debieran de ser ustedes mismos? No tenemos la responsabilidad de las compañías de seguro. Claro, es la compañía de seguro. Entonces, si esta norma se cumple, Presidenta, estaríamos salvando bastante Claro, pero del si punto que nosotros se... hacemos leyes para que efectivamente se cumplan, Claro, y tiene que pero haber que algún ente en la que revise si superintendencia de la ley se valores está seguros, ¿no? cumpliendo o no. Las compañías de seguro dependen de la superintendencia. Ahí yo creo que debería estar el acento, Ok. Presidenta. En relación a las placas patentes, yo concuerdo en esto y debo decir que felizmente este día viernes ingresó a la Contraloría un nuevo sistema duplicado de placas patentes que va en la línea que usted plantea, diputado Alessandri. Es decir, ya no vamos a tener un sistema de 40 años que tenemos de papel, cortar y pegar las placas y ponerlas. Esto va a ser con clave única a través del sistema de registro civil, con medidas con QR y otras medidas de aseguramiento, y esto se da en la debida publicidad, Carabineros, investigaciones y en los certificados de anotaciones vigentes. Esto está en la Contraloría, ingresó el viernes, después de una larga discusión, así que, diputado, yo creo que ahí estamos salvando buen punto que usted indica. Y brevemente, Presidenta, también, yo entiendo que este proyecto está en buen sentido, pero la verdad es que el tema delictual hoy no es las primeras inscripciones, debo decirlo. Las primeras inscripciones no tenemos problema de nada, y usted en el proyecto habla de las primeras inscripciones. Eso está muy bien cubierto hoy con el sistema. El problema está en otro tema, está en las transferencias de vehículos usados. Ahí hay un problema. ¿En qué? En suplantación de identidad, que hemos tenido muchos casos donde personas que dicen me vendieron el auto y nunca han comparecido ante el ministro de Fe Notario. Es el notario ahí el que está fallando en eso, hay que verlo. ¿Ya? Y también están los medios de pago. Muchas veces nos llegan contratos perfectos y el medio de pago es un cheque sin fondo, un vale vista que está adulterado. Entonces eso es algo ajeno al servicio. Y en cuanto a los plazos, si me permite, efectivamente estamos en una situación, pero la estamos regularizando y vamos a llegar a los puntos, diría, normal. Y el sistema electrónico, que es hacia donde vamos, estamos en los...
Yo diría que 20 días hábiles es un plazo adecuado. Y yo estimo que... Perdón, ¿y cuándo debiéramos de llegar a la Yo normalidad? estimo que, dado el plan que estamos de regularización, en un mes más deberíamos estar ya en esa situación. Salvo situaciones excepcionales, diputado, porque evidentemente hay casos donde no se puede inscribir porque queda pendiente por algún dato faltante, por un error, y eso tiene una segunda lectura y eso alarga los plazos, por supuesto, que probablemente sea el caso que usted le llegó hoy, diputado. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Solo para Señor terminar, director. sí, solo para terminar, señora presidenta, señalar que respecto de la demora en la cédula de identidad y pasaporte, nosotros hoy día un chileno en 8 días hábiles tiene su cédula de identidad y su pasaporte, solo dado por situaciones que tuvimos entre enero y febrero respecto de problemas con el nuevo sistema que ya está en régimen operando. Con donde hay demora es con los extranjeros, que tienen 20 días hábiles. Dígale a los chilenos que buscan pasaporte. Sí, bueno, y ese No es es el por problema, nada, pero- y ese es el problema que tenemos, porque además eso significa trabajar con migraciones y con la PDI, y hay que chequear. Hemos detectado muchas situaciones de visas falsas, por lo tanto nosotros no estamos dando paso a ello y eso tiene una demora. Sobre eso, señora presidenta, y por cierto, disponible a cualquier otra duda, y muchas gracias por la posibilidad Muchas de gracias, estar hoy señor día. director. Bastante ilustrativa su presentación, pero seguiremos avanzando el próximo miércoles, que vamos a recibir a los invitados que quedan por este proyecto y lo vamos a votar en general el próximo miércoles para de ahí poder empezar la discusión en particular como corresponde. Sí, le agradecería que la información... Eso. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.